Estamos entonces en la tercera parte del encuentro del 15 de octubre del segundo cuatrimestre del 2021 en la clase de desarrollo motor y estamos analizando el periodo de 3 a 5 años. En el video anterior, lo que hicimos en la parte anterior del encuentro, lo que hicimos fue analizar cómo se va desarrollando la percepción, cómo el proceso del momento del procesamiento de la información, donde consideramos que está más sensible en esta etapa, en este periodo de 3 a 5 años, y que a partir de la evolución y del desarrollo que está teniendo esta función y este proceso que es la percepción, podemos ir construyendo, empieza a organizarse el esquema corporal. Es decir, estamos en aquella etapa de lo que damos en llamar el momento del esquema corporal, del espacio, tiempo y cuerpo percibidos. Es decir, cómo todo ese conjunto de sensaciones que fueron llegando a mi cerebro comienzan a organizarse y a darles un sentido y un significado. Eso respecto de la percepción. ¿Qué podemos decir en relación con la inteligencia y en relación con la afectividad? ¿Qué les resultó complejo? ¿Qué conceptos, así como apareció como complejo el concepto de percepción y de esquema corporal, qué les llamó la atención o qué dudas les quedaron a partir de la lectura respecto de el desarrollo intelectual y el desarrollo afectivo en este momento? Les damos alguna ayudita. ¿Cómo interpretan el concepto de egocentrismo? Bueno, profe, yo puedo decir algo también, bueno, por lo que leí, y también porque justamente lo estoy viviendo, pero el tema de la afectividad que quería hablar, pero estaba tratando de ordenar las palabras para poder armar una buena oración, recién a partir de los 3 años, como que primero se empieza lo que es la relación con la mamá, ¿no es cierto? Que es lo que la agarra, como se dice, mamitis, y bueno, mamá, mamá, mamá. Y después a su pequeño entorno, ¿no? Después va progresivamente al padre, y después, bueno, lo que es la familia, y después a partir de que, bueno, ya se va socializando, empieza con capaz a nombrar, que por ejemplo me pasa con Pilar, ella nombra siempre a los abuelos y a la tía, y lo nombra y los nombra, y por ejemplo con el tema del padre, recién ahora está viendo buena onda, porque antes como que capaz que el padre llegaba a trabajar y salía, pero no lo quería pero no sé por qué eso. Pero bueno, justamente el texto habla que a partir de esta edad, a partir de los 3 años, es donde se empieza a desarrollar más la afectividad, digamos. Sí, esto que está planteando, vamos a ir por partes, Agustina, esto que está planteando Agustina, fíjense que Agustina decía, bueno, había una etapa de la mamitis. Bueno, la etapa de la mamitis es aproximadamente el año, recuerden todo esto que dijimos, de cómo progresivamente se va no solamente construyendo el diálogo tónico, sino que está esta simbiosis, pero que a partir de la posibilidad de el dominio del propio cuerpo y de la exploración, empieza a haber una posibilidad de apertura, no solamente al mundo que lo rodea, sino también a las personas que lo rodean. Y a partir del año puede empezar a tener los primeros que se denominan sentimientos interindividuales. Y esos van a ser con las personas que lo rodean. El papá, los familiares, los abuelos, los hermanos, a medida que se va, digamos, socializando. Tal cual. Y se va superando este vínculo tan estrecho que tiene con la mamá. Y esa posibilidad de diferenciarse, ¿qué es lo que le fue permitiendo a Pili y le va permitiendo en general a los niños a partir del año? ¿Qué es lo que se empieza a construir para que podamos explicar qué es el egocentrismo? ¿Puede ser la personalidad, profe? Sí, más que la personalidad, ¿qué instancia de él y de si pensamos en cómo se construye o se constituye su psiquismo, pensemos en el concepto de egocentrismo. Yo por lo que leí,
el tema del egocentrismo es que solamente piensan, o sea, tienen como, no sé cómo decirlo, es solamente su pensamiento y nada más que su pensamiento. Entonces capaz cuando a veces uno le dice el no, se arma la podrida o no sé, solamente es lo que ellos quieren, que todavía ellos como que no asimilan, digamos, la palabra de otra persona. Esto recién a partir de los, creo que 5 o 6 años recién empiezan como a, digamos, eh, como prestar, no sé si la palabra es prestar atención, sino tener en cuenta, digamos, la palabra del otro. No sé si está Noelia bien la palabra Romero, que utilice, profe. perdón, Noelia Romero, que a ver si podés agregar algo. No sé si, no la veo ahora dónde Está ahí está. abajo, está abajo Noelia, que recién se plantea el concepto de egocentrismo. Capaz Noelia, que ella sí, puede Noelia, ¿podés agregar algo. ampliar algo te invita Cecilia a ampliar algo de egocentrismo? Y si Acá no, está, la encontré. ahí está, ahí está. Ahí abrió su micrófono, Noelia. Sí, dale. Hola, profe. ¿Cómo No, te va? Hola. ¿Cómo están? Se plantea el hecho del egocentrismo, por ejemplo, en la actividad física. Un poquito El más fuerte que chico, no se te escucha mucho. ¿ahí se me escucha? A ver, ¿Ahora? Sí, ahora un poquito mejor. un poquito mejor. Por ejemplo, en la actividad Ahí física, va. ¿no? Es como que si un nene está jugando con una pelota, lo único que quiere es él tener la pelota y no va a compartir con otro chico. Es muy difícil que pueda jugar con otros nenes o con otro nene. Ujú. Lo que dijo Agustina y lo que dijo Noelia está bien, pero es lo que nosotros vemos y podemos decir eso es a causa del egocentrismo. Pero no explica en qué, digamos, es cómo se manifiesta, pero por qué se da o por qué decimos que esa es una característica distintiva de este periodo. A ver si lo pueden decir con sus palabras. Porque todavía no tienen el concepto de lo que es las reglas, por ejemplo. Ellos no pueden asociar y asociar Eso, y una creo orden y poder seguirla, por así decirlo, ¿no? Como que claro. se le diga, bueno, vos tenés que pasarle la pelota a tu compañero y entonces él después te la va a devolver. No tienen esa percepción todavía. Muy bien. ¿Y alguien iba a decir? Quisiera yo agregar algo, yo también Sí. no sé en qué momento lo había leído, es que ellos en realidad ahora están viviendo una realidad irreal, digamos, ¿no? Porque ellos están viviendo de acuerdo a lo que el entorno le da, o sea, es lo que yo permito que ella viva, ¿no es cierto? El tratar de que ella tenga ciertas facilidades en la manera de higienizarse, en su habitación, que ella se desempeñe solo, pero todo eso va de la mano a lo que yo le doy, a lo que yo la dejo que ella viva. Entonces, como ella vive una realidad distinta a lo de los adultos, es por eso que ella cree, o sea, en su cabeza tiene su mundo de esto es así porque yo lo hago así. Creo que es así. Capaz que estoy hablando con palabras más criollas, digamos, pero más o menos es lo que entendí eso en los textos, digamos. Ujú. Perfecto, mira, sí. acá están comentando. ¿Querés decir vos, Gladys? No, tiene levantada la mano Nicolás y hay un montón de comentarios, sí, pero Sí, Nicolás, porque en los comentarios me parece que van completando y van redondeando el concepto de egocentrismo, ¿no? Que es bastante complejo como el de esquema corporal. Tenés razón, Matías, que es más difícil este periodo. Dale, Nicolás. Profe, buen día. ¿cómo te va? Buen día. Puede ser porque, no sé si está bien, pero porque ellos ven más sus necesidades que la de los demás. Ellos no pueden sentir, obviamente, la necesidad de los demás por la que tienen, el periodo en el que están. Pero puede ser que vaya por ahí. Puede ser. Va por ahí y va por todo lo que comentaron. ¿Querés leerlo vos, Ceci? Sí, Leo, Noelia había puesto, bueno, el concepto de egocentrismo y Miguel Ángel dijo, debido al egocentrismo no pueden captar la realidad tal cual es, la ven de una forma limitada y ahora vamos a tratar de explicar cuál es esa forma limitada. Un poco anticipó algo Agustina y Diego Armando González dice, el egocentrismo se basa en los propios intereses, dejando de lado las del otro,
priorizando el yo. Más que dejándolo de lado, no entran en el radar, como dijo Agustina. No están dentro de sus capacidades concebir al otro, porque está constituyendo el yo. Tal Claro, cual. tal cual. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no se quiere calzar y el piso está mojado y ella no se quiere poner las zapatillas. Entonces te le digo, Pilar, te tenés que poner las zapatillas porque te vas a mojar la media, te vas a ensuciar, te subís a la cama. No quiero, porque no. Y entonces en ese momento en el que uno le tiene que poner las zapatillas, se genera esa guerra, ese egocentrismo que es el sí, el no, y bueno, y puede terminar todo en un chirlo, pero ellos no entienden, ella no entiende que se va a ensuciar las medias, va a ensuciar toda la cama, pero bueno, es más o menos un ejemplo, digamos, como para De lo difícil que un es, ejemplo ¿no? gráfico, digamos. Claro. Por ahí, no, no sé, Gladys, voy a hacer una interpretación salvaje, pero por ahí es esa que venimos hablando, esa necesidad de experimentación, de ver qué pasa, de andar con las medias en el piso mojado. ¿Qué le importa si ella no tiene ni idea de qué lo que representa media sucia, sacar de nuevo? Todo eso no es tanto en su mundo interno. Recién está tratando de entender esto que estábamos hablando de organizar las propias vivencias. Y eso se le lleva la mayor cantidad de energía, que le queda poco resto para entender lo que los papás, a veces los maestros o los otros le están diciendo. ¿Sí? Así que eso. Yo creo que esto que planteó acá, Ceci trajo, que apareció, después de tanto comentario que fuimos haciendo, apareció el concepto clave, ¿no? El concepto clave es el yo. Egocentrismo, o sea, para poder explicar lo que es el egocentrismo, hay que tomar la etimología de la palabra. Siempre en esta materia les recomendamos que vayan a la etimología de la palabra, es decir, ¿qué quiere decir esa palabra? Cuando pensamos en el egocentrismo, ego quiere decir yo, y centrismo en el centro. Y eso pasa a partir de la necesidad de afianzamiento que el niño atraviesa a partir de la posibilidad de diferenciarse de los otros. Recuerden que tuvo un primer año donde... Sí. Perdón. No, porque alguien puso el niño es el centro. No es el niño el centro, es el yo, que no es lo mismo, porque el niño es una categoría que tenemos los adultos y decir, ay, le vamos a prestar atención al niño que es pequeño y lo tenemos que escuchar. No, el niño no sabe ni de niño ni de viejo, no sabe ese concepto. Está construyendo lo que para la psicología es el yo, su identidad, ¿sí? Pero en realidad el término exacto es yo. El yo es esa instancia, vamos a decir, o esa componente de la mente o del aparato psíquico que me permite relacionar entre mi mundo interno y el mundo externo. Es la discusión que acaba de decir clarísima Agustina con su hija, ¿sí? Cuando ella le dice, no te pongo las medias, la hija le dice, no quiero. Eso es porque ahí está construyendo su yo, que todavía tiene que hacer todo un camino para adecuarse a las normas del mundo, que en este caso la mamá le está imponiendo, ¿sí? Y que ella todavía no entiende todo eso que quiere decir ese no de la mamá, ¿sí? Por eso le dice no quiero, no es que es una caprichosa, es que no tiene los recursos para comprender lo que la mamá le está diciendo. Capaz que lo entiende más rápido si se moja, le da frío y la madre recién ahí después le dice, viste, ahora te tengo que cambiar, no podés seguir. Entonces, una vez, capaz que lo entiende porque lo vivenció. Porque si vos te lo explicás, no lo va a entender. Por ahora. Y fíjense que esto que planteó Ceci y el ejemplo que daba Agustina, que volvemos sobre la idea del yo, es porque precisamente ese yo que no existía antes, porque cuando uno nace sin yo, ¿sí? Ese yo que se empieza a construir a partir de ese momento en que alguien se reconoce separado de los demás, es necesario, para poder construirlo como primer momento de esa construcción, es necesario afianzarlo. Y ese afianzamiento es el egocentrismo. Entonces, ¿cómo se afianza?
anteponiendo, como señaló Agustina con su ejemplo y como mencionó Ceci con su explicación, anteponiendo su interés y afirmándose por todo lo que lo rodea. Y parte, quizás una de las palabras típicas de este momento, que retoma lo que planteaba antes Noelia, es mío. Fíjense que todo, si uno mira a los nenes a partir del año y medio, a partir del año y medio, una de las primeras palabras que aprenden a decir es mío, mío, ¿sí? Y se lo agarra para él, no importa qué, mío. Ese mío es el que marca la centración en sí. Y precisamente la dificultad de este momento es cómo ese yo que se está afianzando y que va a ser necesario, como explicó Ceci, porque es la instancia psíquica que me permite relacionarme con el afuera y reconocerme como separado de ese afuera y de los otros, cómo ese yo empieza a convivir con los otros yoes. Porque durante esos, a partir de ese año y medio y 2, que ese yo se empieza a constituir hasta los 6 años, ese yo tiene un doble trabajo, afianzarse y convivir con los otros. Y ahí empieza la dificultad de quienes criamos a esos niños, a quienes educamos a esos niños. Porque ¿cómo se contrapone o qué se contrapone a ese yo? El no de los adultos. ¿Sí? Todo lo que ustedes deben haber leído en el texto, que es la construcción de la moral y de las normas, ¿no? ¿Cómo hacen los adultos que lo rodean para, o sea, porque tenemos que entender que ese momento evolutivo es necesario. No tenemos que pensar que es patológico, que Pili se imponga y te desobedezca. Y que y te desobedece y puede tener todas esas manifestaciones que ustedes leen en el texto y que se ven cotidianamente. Las rabietas, pegar, cuando alguien le saca algo, es muy habitual, si tienen hermanitos, fíjense, empiezan las discusiones entre los hermanitos, el hermanito le sacó algo y ¿qué hace frente a la impotencia? Lo muerde, le pega. Si no le damos las cosas, las tira. Si no lo escuchamos, donde esté, se tira al suelo, empieza a gritar, a patalear, a llorar. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se transformó? No. Esas son las rabietas propias del egocentrismo, y cuando, frente a la no satisfacción de su necesidad y de aquello que él quiere en ese momento, sea el mío, el caramelo, subirse con las medias arriba de la cama, frente al no y la impotencia frente al adulto, que aparece la rabieta, el grito, porque en realidad lo que no se banca el yo es el límite del mundo adulto o del mundo externo que lo trata de encaminar y ponerle normas, sobre todo cuando atentan contra su seguridad, ¿no? Gladys, sí. Quiero retomar 2 cosas que están planteando acá, que me parece que es importante, que dijo Solange, habla del pensamiento intuitivo típicamente egocéntrico, ¿sí? A ver si eso lo podemos retomar para que no nos olvidemos, y que Noelia habla de la emotividad no controlada, más que emotividad yo diría afectividad, ¿sí? En el sentido de es la palabra técnica que se usa en psicología, porque el afecto es en el sentido de cantidad de energía, ¿sí? Que puede ser de valencia opuesta, positiva o negativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando están contentos, amor, y te da muchos besos, te abraza, ahí estamos hablando de un afecto de valencia positiva, expresado a través de ese gesto. Cuando se enoja y se encapricha, digamos, o se pone y dice que no, y parece que no le va a dar bolilla, y se enoja con la madre o eleva el tono de voz, es afecto de valencia negativa, pues no es ni odio, ni, ¿sí? Es eso incontrolable que va en contra de su deseo, digamos, que es probar a ver qué pasa, chapalear, ¿cómo se llama? Chapalear en el agua, ¿sí? Con las medias recién puestas. Entonces, en vez de emotividad, porque la emoción es más un concepto son estos, ¿no? De amor, odio, no. Pensar en cantidad de energía disponible que tiene el sujeto, en este caso el niño, para resolver estos problemas
de la vida cotidiana. Y esto que trajo Ceci, que lo trajo, a ver quién es la que habló de pensamiento intuitivo, acá, Solange. Solange, lo que hay que tener en cuenta, que uno es una unidad, y que entonces esta afectividad centrada en el yo, esa construcción de la afectividad centrada en el yo, que te lleva a dos cosas, ¿no? Esa afectividad te lleva, por un lado, a ver cómo reacciona el entorno, y aparece este concepto que todavía no mencionamos, que es el de la heteronomía, cómo los adultos y las personas que están encargadas de tu crianza o que participan en tu crianza, que inclusive pueden ser tus hermanos mayores, se encargan de hacer esto que hizo Agustina, que es decirte no. Sobre todo cuando te dicen no, cuando pones en riesgo tu integridad, porque no tenés noción del peligro. ¿Sí? El peligro puede ser usar cosas, por ejemplo, mojarte los pies, romper las cosas, someterte a situaciones de riesgo, como es cruzar la calle. Vieron que el mayor riesgo cuando van por la calle los padres con los nenes es que sale corriendo y quiere correr y quiere cruzar. Bueno, no es consciente de que puede venir un auto y atropellarlo, o cuando está en su casa usar elementos... Claro. Sí, perdón. No. O suponete en la calle que va con un globo y se le escapa el globo y el chico sale corriendo. O sea, lo único que ve es eso. El resto del contexto no es que lo niega, porque la negación implica ya un proceso de decir, voy a hacer que no está esto, ¿sí? Es como, necesitamos avanzar más en la construcción del yo, ¿eh? Pero en este momento, imagínense esa escena de un niño que se le escapa un globo y sale corriendo y capaz que baja el cordón, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque los recursos que tiene o toda la disponibilidad está en función de aquello que le interesa en este momento, ¿sí? Y esto que plantea Ceci en relación con la comida, ¿sí? Comer lo que quiere cuando quiere, el gran problema de los caramelos los quiero comer ahora, no después de la comida. O quiero usar el cuchillo, aunque corte, yo quiero el cuchillo que tenés vos, no importa que... Entonces, todas estas son manifestaciones de su necesidad de afirmarse y de que su necesidad de afirmarse responda también a sus intereses. Sus intereses pueden ser la exploración, tener un objeto, comer algo, o sea, el conjunto de acciones con las cuales está descubriendo el mundo. Pero eso tiene una contrapartida social, que somos los que lo rodeamos y los criamos, que es imponer, en realidad es una imposición, porque no es una aceptación, es una imposición del no. Esto que dijo Agustina, que lo sintetizó claramente, no. ¿Qué es el no? Las normas. ¿Qué puede y qué no puede? La única forma de contrarrestar el egocentrismo es con el no. ¿Es necesario el no? Sí, es muy necesario. Y en muchos casos se van a encontrar con estas situaciones que planteó Agustina. Uno, frente al egocentrismo, explica. La realidad es que hay momentos donde, si ustedes miran, en este momento hay infinidad de videos en internet, van a ver que en muchos casos la explicación es necesaria y en otros casos el único recurso es distraer a ese yo egocéntrico con otro centro de interés, ¿sí? A veces no hay explicación que valga, quizás hay que distraerlo con cambiar el foco para que deje de sentirse frustrado por aquello que no está pudiendo hacer y focalice su interés en otra cuestión que sí se pueda satisfacer en ese momento. El tercer elemento que es muy importante, que estábamos marcando, dijimos, bueno, la afectividad, por un lado tiene lo social, que es esto, heteronomía. ¿Qué es la heteronomía? ¿Qué es el no? ¿Qué es la heteronomía? ¿Qué quiere decir hetero y nomía? ¿Cómo entendieron ese concepto para entender por qué el no es parte de la heteronomía? Busquen, ¿qué quiere decir hetero? Pasa como con como el egocentrismo, está formado por dos palabras, ¿no? Hetero, decía Matías. Hetero es otro. ¿Y nomía qué quiere decir, Matías? Normas. Normas, tal cual. Entonces, la norma, acuérdense que una norma es un permiso y una prohibición. Las normas son que hacen el conjunto de la moral, es decir, ¿qué podemos hacer los seres humanos en un determinado contexto? Permisos y prohibiciones. Y eso tiene distintos niveles de relatividad, ¿no?
están los permisos y prohibiciones en mi casa, están los permisos y prohibiciones en las instituciones, expresados a través de las reglas de convivencia, están los permisos y prohibiciones en el ámbito del deporte. ¿Dónde están los permisos y prohibiciones en el deporte? ¿En qué instrumento? ¿En dónde? En Claro. las reglas. En las reglas, en los En los reglamentos. reglamentos, Tal claro. cual. Y también tenemos permisos y prohibiciones a nivel de un país. Por ejemplo, la Constitución, donde están todos nuestros derechos y garantías, las leyes. Las leyes son las normas, los permisos y las prohibiciones que nos rigen en los determinados países. Algunas normas están escritas, como las leyes, otras son de uso cotidiano. Bueno, sí, sí. No, perdón, porque acá está preguntando Solange, dice, ¿qué pasa si en esta etapa no se ponen los no? Estás en un problema grande, te diría, porque el no es la regla más básica que hay, sin dar explicaciones, por eso es hetero. ¿Por qué un niño chiquito que no entiende que se puede caer si está con las medias jugando en el agua, como la hija de Agustina, por qué te va a hacer caso? ¿Por qué te va a hacer caso? Pues si no entiende la explicación. Te va a hacer caso, dice Freud, por amor. ¿Sí? Va a decir, porque lo dice mi mamá. Cuando mi mamá pone esa voz y esa cara, diciendo no, ya sé que tengo que hacer caso, no importa por qué. Entonces el no cumple la función de una regla, la primera regla. Y es importante porque después, más adelante, quizás no dentro de mucho, quizás en un año, te va a preguntar, ¿y por qué me decís que no? Ahí ya tiene la curiosidad, entonces vos le decís, no, porque mira, te puedes caer cuando está mojado, y le haces la explicación, y quizás en ese momento lo puede, ¿cómo se llama? Internalizar. Asimilar, no me salía. Claro, internalizar o asimilar, ¿sí? Pero ahora la regla básica es el no. Si dejas en este momento hacer lo que quieran, entonces seguís como acentuando ese egocentrismo. Ese egocentrismo es una instancia que sirve para construir su yo y su relación con el mundo. Si no, va a seguir haciendo lo que quiere y chau. Acá aparece, Ceci, un concepto muy importante que va de la mano de lo que explicó Cecilia, que es la idea de respeto unilateral. Precisamente en base a ese afecto, a ese amor, porque los primeros que nos dicen no son las personas con las que convivimos y en general las personas que más queremos. Y entonces respetamos ese no por el afecto y lo respetamos porque tenemos temor a perder ese afecto. Esa idea de yo te respeto porque vos sos más grande y te quiero, es lo que desde el campo que explica Piaget, que es a quien nosotros seguimos para explicar el desarrollo de la moral, es lo que Piaget expresa en términos de respeto unilateral. Yo te respeto a vos y cuando me decís que no, porque esto, ¿no? Porque tengo miedo a que no me quieras más, tengo miedo porque vos sos más fuerte, tengo miedo porque... Entonces, esa idea de respeto que no es recíproco, que no es mutuo. Vamos a ver que para que eso sea posible, vamos a explicarlo a partir de la semana próxima, cuando se empiecen a dar otros procesos que tienen que ver con lo intelectual y que vamos a explicar ahora. Entonces, fíjense qué importante que es la heteronomía, porque la heteronomía es la contrapartida del egocentrismo. Es más, si vos no hubiese heteronomía, ese egocentrismo no se puede constituir como yo, porque no tendría límites, sería ilimitado. Esas familias donde a los nenes les dejan hacer absolutamente todo lo que quieren, no les permiten reconocer ese yo, que el límite está afuera y que es el otro. Y eso sí puede convertirse a la larga en una situación patológica de no permitir que esa instancia tuya psíquica se constituya como corresponde. Pero ¿Puedo por eso, contar un ejemplo? Sí, Ceci, por favor. De una nenita que la mamá decía cuando tenía más o menos 2 años o 3, respecto del control de esfínteres. Es la primera renuncia. El control de esfínteres implica, no te puedes hacer caca encima cuando quieras. Tenés que ir a un lugar preciso de la casa, sentarte en un objeto extraño que está muy alto generalmente,
y hacer en ese momento, ¿sí? Y hacer todo un procedimiento además. Imagínense lo complejo que es pasar de los pañales, de usar los pañales, de hacer cuando, ay, qué satisfacción, a tomar todos esos recaudos. Entonces una mamá que decía, bueno, ya va a aprender, y la niña fue al jardín, y tenía muchísimos problemas en la escuela, porque ya todos los otros compañeros habían aprendido control de esfínteres, y ella ya era grande, o sea, ya estaba madurada, pero nadie le había enseñado ese procedimiento, pues su mamá pensaba que lo iba a aprender sola. Y entonces las maestras intercedieron y le dijeron, mira, nosotros no la podemos cambiar en la escuela, en esta aula. O venís vos, nosotras te llamamos, imagínense, nosotras te llamamos cada vez que ella tenga que cambiarse y la cambiás vos, o la tenés que mandar con pañales. Y eso le permitió a la madre tomar conciencia de que en realidad se lo tiene que enseñar, no es algo que venga, digamos, de generación espontánea, es una conducta totalmente social utilizar el baño. Una norma, sí, es una norma. Sí, claro. Es una norma, sí, es una norma aprendida socialmente a partir de un momento donde evolutivamente lo podemos hacer, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que el control de esfínteres se empieza a lograr a partir de los 2 años, no porque sí, sino porque la mielinización permite el control voluntario de los esfínteres, ¿sí? Retener tanto el orín como la materia fecal. Eso se logra por la mielinización que van avanzando sobre nuestros órganos internos, como son la vejiga o el ano, ¿sí? El recto y el ano. Bueno, y la otra contrapartida que es muy importante es qué pasa desde lo intelectual. El egocentrismo no solamente se manifiesta en lo afectivo, sino que también se manifiesta en lo intelectual. Por eso el pensamiento preoperatorio, por allí pasó, antes había escrito Miguel, que era un pensamiento deformante, un pensamiento que no se ajustaba a la realidad. El egocentrismo también opera sobre el pensamiento, o sea, más que opera, acciona sobre el pensamiento. Y otra característica que tienen los nenes es de interpretar el mundo que los rodea a partir de su yo. Y entonces hacen conductas, predominan, ¿se acuerdan que habíamos hablado en los que vieron el video del jueves pasado? Hablamos de la asimilación y la acomodación como estos dos procesos complementarios que Piaget menciona como procesos que permiten justamente la evolución de la inteligencia y de la adaptación como proceso de forma de adaptación humana, la inteligencia. Entonces, en este momento de esos dos procesos, el que predomina es la asimilación. Y entonces el nene interpreta el mundo de acuerdo con su mirada. Y se dan dos fenómenos muy particulares, como son el animismo, que es dotar a todo lo que nos rodea de vida, y el artificialismo, pensar que todos los fenómenos, sobre todo naturales, son artificiales, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace de noche, que un nene diga, se apagó el sol. Como si el sol se pudiese accionar con un interruptor, ¿no? Yo prendo la luz, prendo y apago el sol. O el animismo, dotar se seca una plantita y decir, ay, pobrecita la plantita, ¿no? Está triste porque se le cayeron las hojas, está poco hidratada, está triste la plantita, ¿no? Como dotar de vida a los objetos. Entonces, en este caso, bueno, más allá de que vida, no, sería de alma. De alma, de vida, porque la planta tiene vida, de alma humana a la planta. Entonces, fíjense que una limitación que tiene el pensamiento en este momento, una característica del pensamiento preoperatorio, es que es un pensamiento simbólico. ¿Por qué es un pensamiento simbólico? Porque la forma en la que se va a expresar son estas conquistas que los niños alcanzaron a partir del año y medio, 2 años, que son el lenguaje, el dibujo, el juego y las imágenes mentales. Las imágenes mentales son la base. Antes eran los esquemas motores, a partir del año y medio son las imágenes mentales las que nos van a permitir
van a ser la herramienta de nuestro pensamiento, y se van a expresar a partir de estas manifestaciones que señalé, ¿no? La posibilidad de, en lugar de hacer acciones, hablar, de también expresar nuestras primeras vivencias a partir del dibujo, y el juego como forma de internalización y de asimilación de el mundo que nos rodea, ¿no? El juego no solamente... Gladys, Sí. me parece que en esta numeración, a lo mejor una breve explicación de imágenes mentales, o si alguno lo quiere decir, para que queden claro, para que no pase así, porque me parece que es importante. ¿Cómo entienden el concepto? ¿Qué es una imagen mental? ¿Una representación interna? Sí, Kevin. ¿Y dónde se da esa representación interna? ¿Dónde queda alojada? ¿En el sistema neurocognitivo? Sí, en el sistema nervioso, en nuestro cerebro. En nuestro cerebro. Una imagen mental es como una foto, ¿sí? Las imágenes mentales serían el conjunto de fotos que quedan guardadas en mi cerebro. Hasta el año y medio, los niños no tenían la capacidad de ir generando imágenes mentales. Su cerebro, ¿sí? Su sistema cognitivo estaba basado en las sensaciones, ¿sí? La información que llegaba producto de las distintas vías de la sensibilidad que mencionamos antes de irnos al descanso, y los esquemas motores, es decir, llegaba una sensibilidad, una información sensible, mi cerebro la procesaba y hacía un esquema motor con el cual esa sensación despertaba o generaba para poder dar una respuesta. A partir de la maduración y de la mielinización de las distintas áreas del cerebro, ¿qué se va generando en ese momento del procesamiento, del procesamiento de esa información? Se van construyendo en mi cerebro imágenes mentales. Y esas imágenes mentales son las que me van a permitir, o me va a permitir cuando precisamente son la herramienta de mi pensamiento, porque en lugar de tener que recurrir a una acción, yo voy a poder pensar no con acciones, sino con imágenes. Y esas imágenes son las que van a dar pie a los símbolos. Y son las que en lugar de tener que hacer las cosas, o de señalar, como decíamos la semana pasada, me van a permitir que yo exprese lo que quiero hacer a partir del lenguaje. O me van a permitir, por ejemplo, representar cosas que están ausentes a partir del dibujo, o me van a permitir simular situaciones que yo querría estar viviendo a partir del juego. Por ejemplo, doy este ejemplo y te doy la palabra, Kevin. Por ejemplo, un nene quiere ir al zoológico, ¿sí? Y entonces no puede ir al zoológico. ¿Cómo satisface su necesidad? O está pensando en animales. ¿Cómo satisface su necesidad de ir al zoológico o de estar jugando con animales? Convierte a algún objeto que esté cerca en ese animal y puede decir, ¡ay, mi perrito! ¡Qué lindo mi perrito! Y uno dice, este se volvió loco, ¿sí? Está acariciando el repasador y dice, ¡qué lindo mi perrito! No, está dotando le está dotando de la imagen de un perro a este objeto, que puede ser un trapo, que puede ser una caja, ¿sí? O quiere salir a pasear en el auto con el papá, y el papá no está. Entonces se sienta a la silla y dice, bueno, tutú, papá, porque todavía tiene 2 años, tutú, papá, se sienta en la silla, hace rum, 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 y uno dice, ¿qué está haciendo? Bueno, su imagen mental de su papá, su imagen mental del auto, su imagen mental de los paseos que hace con su papá, ¿cómo satisface quizás la necesidad de hacer eso en ese momento? Se sienta en la silla y empieza a hacer la silla se convierte en el auto, el ruido que está haciendo se convierte el auto en marcha, el movimiento que está haciendo se convierte en la acción que hace el papá y dice papá tutú. ¿Qué es eso? Un juego simbólico.
¿Y por qué puede hacer eso? Rescatando las imágenes que tiene, mentales, del auto, de su papá, del volante y del lenguaje. Es más, nos damos cuenta que está hablando del papá y está imitando al papá porque dice papá tutú. ¿Mm? Sí, Kevin. O no sé quién fue el que pidió la palabra. Sí, sí, yo no, lo que quería decir era, o más bien preguntar, si todos estos estímulos o representaciones, o como usted dijo el último concepto, el último término de juegos simbólicos, son los que el esquema corporal toma para hacerse en sí. O sea, todas esas representaciones o imágenes mentales son las que toma el esquema corporal como fundamento, ¿o no? Qué interesante Muy lo que bueno. planteas, Kevin, porque en realidad va todo junto, todo junto. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Fíjate. Lo primero que se empieza a dar, o sea, vamos a pensar en los procesos. Los procesos que están en la base de todo esto que estamos explicando son, por un lado, la mielinización, la inteligencia, la percepción, la motricidad, la afectividad. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos explicar que esto se esté dando? A partir de un determinado momento donde tus neuronas se empiezan a conectar y adquieren distintas áreas del cerebro, un nivel de maduración que les permite cumplir con otra función, son capaces de, en lugar de transmitir el impulso, en el momento en que el impulso pasa de una neurona a la otra, va dejando una huella, que es lo que se llama, o va dejando una, podríamos decirlo, porque ¿cómo nos representamos eso? ¿No? Va dejando una foto, va dejando una marca, que es la imagen mental. Entonces, eso que antes estaba disperso y que se fue construyendo quizás progresivamente, a partir de los 3 años se puede organizar. Y eso respecto del esquema corporal, es más, hay un área del cerebro que es la que se llama el área sensitiva, es más, tiene una localización que es el homúnculo motor, que está detrás de la cisura de Rolando. Nuestro cerebro tiene, yo digo, como 2 tajos, ¿no? Un tajo transversal, que es la cisura de Silvio, y un tajo longitudinal, si pensamos uno de los hemisferios, ¿no? Pues si ustedes miran el cerebro tiene un corte así, que es la cisura de Silvio, y un corte acá, a la mitad, que es la cisura de Rolando. Bueno, todo lo que está por detrás de la cisura de Rolando es sensitivo. Toda la parte de atrás de nuestro cerebro es sensitiva y la parte de adelante es motora. Entonces, en esa área, todo lo que va llegando de sensaciones relativas a tu propio cuerpo se va ubicando allí. Entonces, esa posibilidad de que esa información se ubique allí va a ser la base, tanto para la percepción, es decir, para la construcción del esquema corporal, pero también va a ser la base para la posibilidad de simbolizar y construir lenguaje, y la posibilidad de simbolizar y hacer un juego simbólico, y la posibilidad de vincularse con otros, porque esa imagen mental también te permite representarte a vos como yo. Y esa imagen mental y ese yo es el que te va a permitir vincularte con otros, porque fíjate, ese nene hizo si vuelvo al ejemplo del nene que está sentado en la silla haciendo el auto. Ese nene puede hacer esa representación porque gracias a la percepción ya tiene una imagen de auto, ya tiene una imagen de papá, ya tiene una imagen de él. Entonces, él, imitando al papá y al auto, y usando una forma de simbolización como es el juego y el lenguaje, se sienta, y se sienta gracias a que tiene un esquema corporal y puede imitar la imagen del papá sentado. Se sienta como si estuviera dentro del auto y hace de ese objeto, que es una silla, lo compara con un auto y hace toda esa representación o simulación. Ahí hay percepción,
ahí hay símbolos, ahí hay afectividad y ahí hay inteligencia. Porque solo una inteligencia simbólica y preoperatoria puede aceptar para sí que eso es un auto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Para ninguno de nosotros que lo estamos mirando, él está sentado en un auto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Él le está dando a la silla el valor de un auto. Y él está contento pensando que está sentado en el auto. Él está satisfaciendo, gracias a sentarse en el auto, la necesidad en ese momento de estar paseando con su papá que no está, en un auto que él no puede manejar. Entonces, él deforma la realidad y hace de ese juego un momento placentero para él. No sé si esto que yo estoy queriendo usar como ejemplo para que se vea que nosotros analizamos todo por separado, pero uno actúa como corporeidad. Es más, fíjense, también está su motricidad. Se está sentando, se está parando, está organizando toda la escena. Es más, está haciendo una acción manipulativa de un objeto que no está. ¿Se entiende esta idea de que uno se para y habla de esto, habla del otro, habla del otro, habla del otro, pero en realidad uno todo el tiempo está actuando con todas esas áreas y esas dimensiones de uno en simultáneo en cada momento de su vida? ¿Mm? No sé si se llega a comprender esta idea, este ejemplo de cómo un nene en una instancia de juego simbólico puede estar poniendo en acto todas sus áreas. Sí, profe, se entiende, se entendió. Se usa inclusive, yo lo veo en muchos padres que cuando, que también usan ese recurso como, no sé si decir engaño, pero cuando el nene o el chico en cuestión quiere algo que es peligroso para él, tratan de justamente estimular esto que usted estaba hablando, este ejemplo que usted estaba tomando. Sí, y vos sabés que, Kevin, vos que ya que lo traes el tema de la simulación, ¿por qué los cuentos? ¿Por qué les encantan los cuentos? Entonces fíjense que abrimos un libro, ¿sí?, de cuentos, empezamos, o los dibujos. Ellos viven los cuentos y los dibujos, se meten adentro del cuento, se asimilan al cuento y la vivencia que tienen en ese momento, mientras que uno les está contando el cuento, están ahí. Si están en la selva, están ahí, y entonces aparecen los monos, y cómo hace el mono, y aparece el sonido del mono, y, oh, y ahora se puso todo oscuro, y a ver, hay toda una vivencia, una representación simbólica de una intensidad, como si eso estuviese pasando en ese momento. Y esto tiene que ver con esto que estamos señalando, ¿no? Con esta necesidad de no solamente de explorar, sino también de internalizar, y con esas imágenes mentales que se van creando, producto también de la estimulación y de las experiencias que les vamos permitiendo a los nenes compartir, ¿no? Y que vamos generando para que ellos compartan. Pero lo primero que tenemos, porque si no, uno diría, bueno, si uno lo mira desde afuera, dice, porque está loco, ¿no? Uno mira a veces esas cosas y dice, o cuando habla solo, está jugando con algo y le habla, ¿no? Está con un chiche y le habla al chiche y se pelea con el chiche y le pega como... Dice, O a veces hace como escenas entre los muñecos, por ejemplo, como si fueran personas, ¿no? Que lo utiliza también para elaborar las situaciones que le pasan en la vida cotidiana, ¿no? Piaget habla de cómo se reproduce activamente en ese juego lo padecido pasivamente en la vida real. Por ejemplo, una consulta al dentista que a lo mejor le da miedo, o al pediatra, vieron que a veces los chicos lloran, vuelve a su casa y ¿qué hace? Es ella o él es el pediatra, el médico, y que a los muñecos le hace lo mismo que le hicieron a ella. ¿Sí? Acá Miguel Ángel está hablando de el artificialismo, hacer artificial un objeto de la naturaleza, convertirlo en un aparato, ejemplo, cuando dice el sol se apagó. Clarice, sí.
Y yo creo que también esto que planteaba Ceci, ¿no? Tiene que ver con la función. Muchos dicen que el juego lo que tiene en esa etapa también es una función, además de asimilación, muchas, fíjense, ¿a qué juegan los nenes? ¿No? Juegan a la mamá, al papá, por ejemplo en el jardín, que es un lugar, justamente el jardín está pensado para el respeto. Si hay una institución educativa pensada para el respeto de este momento evolutivo, es el jardín, ¿no? Todo lo que se hace en el jardín es para acompañar esta instancia de inmersión en la cultura a partir de los símbolos, del lenguaje, del juego, del dibujo. Y Y yo fíjense, quisiera agregar sí, algo más, Gladys. sí. Y también en los que trabajan en el campo de la actividad física, el deporte, con niños tan pequeños, también son indicadores de la normal evolución o no normal, digamos, ¿no? Ustedes puede ser que en algún tipo de juego que les llame la atención, es indicador de que algo en esa construcción no está funcionando bien, ¿sí? A veces, para el campo de la psicología, se pueden detectar a través del juego las situaciones traumáticas, abusos, etcétera, o violencia, porque el niño reproduce, y ustedes lo van a ver también en las clases probablemente. O sea, ahí tienen que prestar atención que pueden ser quienes ayuden a esa familia a resolver un problema. Bien, y esto que está planteando Ceci, fíjense, nosotros venimos hablando del juego como juego simbólico, la importancia de entender qué tipo de juego, justamente el egocentrismo, es el que no va a permitir todavía juegos grupales, ¿no? Juegos, o sí va a poder haber juegos donde estén más que grupales, juegos juntos, ¿no? Pero donde no haya todavía, en este momento del egocentrismo, no es posible la interacción grupal. Es necesario, fíjense que todos los juegos que ustedes tienen en los videos son juegos de organización simple, donde en general están basados en la persecución de uno a uno o de uno a todos, pero donde no hay una interacción entre ellos para poder lograr acuerdos. Es muy propio, uno dice, bueno, los ve en la salita, o los ve si ustedes tienen nenes, hijos que tengan edades semejantes, que tengan menos de 5 años, ustedes los ven y dicen, ay, mira cómo están jugando entre ellos. No, no están jugando entre ellos. Hablan cada uno por su cuenta y no hay un intercambio en el juego. Juegan, es lo que se llama el juego paralelo, o lo que se llama también, desde lo que están diciendo, el soliloquio. Cada uno habla solo. Y por eso es tan importante entender, y por eso nosotros insistimos tanto en esta materia, de que no tiene sentido las escuelitas deportivas, sobre todo los deportes sociomotores, antes de los 6 años, ¿no? Las escuelitas de fútbol. Sí puede ser, vamos a ver, de gimnasia deportiva, ya lo vamos a empezar a señalar a partir de la semana que viene, cuando hablemos del periodo de 6 años en adelante. Hay algunas instancias de iniciación deportiva en este periodo para deportes psicomotores, pero no para deportes sociomotores, porque pueden aprender, que es lo propio de este momento, pueden seguir ejercitando las habilidades motrices generales, pero estas características de pensamiento preoperatorio, centrado en sí mismo, asimilador, mágico, artificialista, que no puede descentrarse, que no puede interactuar con otros, más una afectividad egocéntrica, donde hay que imponerle no. Imagínense queriendo jugar al fútbol. ¿Qué hacen los nenes de 3 a 5 cuando quieren jugar al fútbol? Lo que hacen es agarrar la pelota y salir a correr. Y no le pasan la pelota a nadie, por ejemplo. Solo juegan ellos solos, vendría a ser. En realidad tendríamos que, Noelia, tal cual, si quisiésemos hacer un partido de fútbol con 5, tendríamos que tener 5 pelotas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cada uno juegue con su pelota. Y si no, lo que se ve es uno agarra la pelota y todos corren atrás de la pelota y pasa para el otro lado y todos corren atrás. O sea, no pueden interpretar lo que es la consigna de, no sé, hacer un pase y buscar hacer un gol al arco o algo así.
tal cual, como lo relata Noelia. Bien, entonces es importante que entiendan que para qué tenemos que comprender qué pasa a lo largo del desarrollo motor y entender que el desarrollo motor es una de las manifestaciones, es decir, cuando pensamos en el desarrollo motor tenemos que pensar, para poder entender qué pueden o no pueden hacer desde la dimensión motriz los niños, tenemos que saber al mismo tiempo qué pasa desde lo afectivo, qué pasa desde lo intelectual, qué pasa desde lo social o lo moral, qué pasa desde la inteligencia, en qué momento del desarrollo intelectual está, para también entender los juegos que les propongamos dependen fundamentalmente del desarrollo intelectual. Recuerden siempre que un juego es una situación, problema a resolver, y que entonces no basta con que yo sepa correr para poder jugar a algo. Yo lo primero que tengo que poder hacer para jugar a algo es entender cuál es el problema o el problema a resolver y la regla para respetar. Entonces, imagínense qué tipo de juego puedo hacer con un nene que no puede respetar regla. Por eso los invitamos a que miren los videos, ya son las 11:04, vamos pensando en el cierre de la clase, por eso los invitamos a que miren los videos, tienen muchos ejemplos, tanto del desarrollo intelectual con ejemplos de por qué el pensamiento de los nenes es preoperatorio y se centra en solo una dimensión o solo en un concepto o en un aspecto de la realidad y no puede considerar varias dimensiones al mismo tiempo. ¿Qué pasa desde lo afectivo? Que miren los juegos y vean qué pasa con un juego de persecución como es el oso dormilón o con el huevo podrido, que es otro tipo de característica, y que entiendan que esas son fundamentalmente aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando vaya a trabajar con niños, sea en el club, sea en una colonia, sea en un comedor comunitario, sea en la instancia donde me toque trabajar con nenes de esta edad. Bien, ¿cómo estamos con preguntas o comentarios? Si no, vamos a ir haciendo el cierre. ¿Algo más para plantear que les haya quedado como duda? No aparecen, Gladys, preguntas o comentarios. Algo que es muy importante lo comentó Agustina al principio, ¿sí? Que es cómo tengo que actuar yo como entrenador, como instructor o como adulto. Fíjense, todo lo que tienen muy detallado en el texto, todo lo que mencionamos como pedagogía de la situación, el rol del adulto, incentivando la exploración más que enseñando técnicas. Esta es la etapa de la exploración de las situaciones problemas, donde ofrecemos instancias de descubrimiento y de juego individual o de lo que se llama juego tarea, cada uno jugando con su objeto para descubrir sus posibilidades. Y que si voy a enseñar alguna técnica, quizás acá Noelia nos podría explicar mucho y todos los que trabajan con taekwondo o con gimnasia, sí puedo enseñar movimientos que los impliquen a ellos y el dominio de su propio cuerpo. Pero pensar que todavía, por el egocentrismo, no están preparados, no están maduros psicológica, tanto intelectual como afectivamente, para interactuar con otros. Bien, ¿no hay más dudas? ¡Qué alegría, qué alegría! Los esperamos hoy a las... Sí, los esperamos hoy a las 16 para los que se vayan a participar de la jornada académica y a lo largo de la semana, voy a abrir, ayer al final no lo hice, me lo voy a anotar, voy a abrir un foro en la solapa parcial, para que si tienen alguna duda del contenido, como todavía no abrimos el grupo de Facebook, en el foro de la solapa parcial puedan ir haciendo preguntas. Yo voy a entrar a ese foro si tienen alguna consulta, y si tienen dudas entre ustedes, aprovechen el grupo de WhatsApp, que lo tienen para consultarse, aprovechen la mensajería interna si alguno tiene alguna pregunta para hacer, y júntense si tienen oportunidad de estudiar juntos, ármense un Meet, un Zoom, un Jitsi Meet o lo que sea, y júntense para estudiar, porque nos dimos cuenta en otros cuatrimestres que
cuanto más aprenden es cuando intercambian entre ustedes. Así que se lo sugerimos. Bien, si no hay más comentarios, dejo de grabar.